Qué lindo es alabar al Señor, ¿verdad? Y bueno, hoy día vamos a reflexionar ahora en su palabra. Y en diferentes ocasiones podemos encontrarnos con textos difíciles o aparentemente contradictorios en la palabra. Sin embargo, un estudio cuidadoso del texto nos va a mostrar que no existe tal contradicción. El pasaje que hoy día vamos a estudiar y reflexionar se encuentra en Santiago, en la serie que estamos haciendo en Santiago, el capítulo 2, del 14 al 26. Y en este pasaje podríamos, o nos da la impresión de que Santiago nos dijera que se necesitan las obras para alcanzar la salvación. ¿Significa, por lo tanto, que la fe no salva al hombre? Pablo en Romanos 4:5 nos dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, Pablo dice, es suficiente la fe para salvar. Y podríamos decir, al leer a Santiago, ¿está Pablo diciendo una cosa y Santiago otra? Definitivamente que no, no hay tal contradicción. Lo que sucede es que esta moneda llamada fe tiene dos caras. Pablo explica el lado pasivo de la fe y Santiago, que vamos a ver hoy día, explica el lado positivo de la fe. Es decir, ambos contemplan la fe de diferentes perspectivas. Pablo se está dirigiendo, ustedes recuerden, en el capítulo 1, cuando Julio nos habló, la carta está dirigida a los judíos. Y en ese sentido, Pablo habla al judío que cree que por las obras puede salvarse. Pero Santiago en esta carta habla a la persona que dice, entre comillas, tener fe, pero que no la pone en práctica. Entonces, vamos a centrarnos en este estudio. Y en el versículo 14, Santiago dice lo siguiente: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Es interesante que el pasaje empieza diciendo, si alguno dice que tiene fe. Santiago no afirma que la persona tiene fe. Si nosotros iríamos al lugar de nuestro trabajo, a nuestra familia o al vecindario donde vivimos y hiciéramos una encuesta si las personas creen en Dios, estoy casi seguro que el 99% diría que sí, que dice creer en Dios. Entonces Pablo aquí está diciendo y habla de la persona que dice creer en Dios. Pero es interesante que más adelante, en el versículo 19, Pablo nos dice que también los demonios creen en Dios. Entonces la pregunta crucial que se desprende de este pasaje sería, ¿qué clase de fe es la que salva? ¿Qué clase de fe es la que me pone en una correcta relación de salvación con Dios? Santiago nos está diciendo que una fe que no produce obras es una fe que no salva. Dice, ¿acaso puede esta fe salvarlos? Que el simple hecho de afirmar de forma intelectual en la creencia particular del conocimiento de Dios no es una fe genuina, no es una fe que ha depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Es solo una fe intelectual, estéril y vana. Entonces lo que primero nos está diciendo Santiago aquí es que la fe, si no tiene obras, es una fe que no salva a nadie. No es la fe verdadera. Es solamente una declaración intelectual de un conocimiento de Dios. En el versículo 15 y 16 dice lo siguiente, y pone un ejemplo para recalcar esto. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y
y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí Santiago nos ilustra con un ejemplo de la vida cotidiana. Y es bien interesante que la persona que aquí menciona Pablo no es un extraño, es alguien de la familia de la fe. Si un hermano o una hermana dice, es alguien de la familia de la fe, que está pasando por una terrible necesidad, por una crisis muy fuerte, que no tiene lo necesario, lo básico para sustentarse para la vida. Santiago dice, si uno de vosotros, que solo actúa como un vocero, que dice palabras bonitas, pero rehúsa ayudar efectivamente a su hermano, esta acción no sirve para nada para cambiar la situación de la persona, ¿verdad? Si alguien está en necesidad, decirle a esa persona, bueno, que Dios te bendiga y que te provea, no cambia en nada su situación. Es decir, Santiago dice, no sirve para nada. ¿De qué sirve? De nada. En el versículo 17, Santiago dice, así también, y hace una comparación, una analogía, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice. Así como no sirve para nada decirle a alguien que pasa necesidad, que Dios te bendiga, de la misma manera, la fe que no va acompañada de las buenas obras, Santiago dice, está muerta. No es una fe verdadera, es una fe intelectual, pero no es la fe que salva. Es interesante que Santiago nos dice, está muerta. Y en el original, este verbo se encuentra en un modo indicativo y un tiempo presente. ¿Qué realmente significa esto? Nos expresa la realidad continua que este tipo de fe intelectual es muerta y que seguirá estando muerta. No significa que es una fe que ha aparecido en el camino. No significa que la persona tiene fe y en su caminar la fe se le murió. No está explicando eso Santiago. Lo que Santiago está diciendo es que esta fe nació muerta, porque simplemente es una fe intelectual. Se nos sugiere que nunca tuvo una vida verdadera desde el inicio. Una fe muerta no puede salvar a nadie, por lo tanto es falsa y estéril. Y eso es lo que está tratando de que sus lectores entiendan. Ustedes recordarán la parábola del sembrador. Cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, Jesús en esta parábola distingue de la fe verdadera y la fe falsa y transitoria. Porque algunos caen en tierra buena y llevan mucho fruto, es decir, hacen buenas obras, pero otros caen en tierra no buena y termina esa fe muriendo. Es una muerte inevitable, pero porque nació muerta desde el principio. Vamos a hacer una ilustración para poder captar la profundidad del pasaje de lo que Santiago nos está queriendo decir. Supongamos que nosotros queremos construir nuestra casa o un proyecto inmobiliario, un edificio. Y tú eres el propietario. Entonces tú convocas al ingeniero civil, al arquitecto, para que puedan realizar este proyecto. Entonces tú los llamas y vas entrevistando y viendo su CV. Pero supongamos que te topas con el caso de que dice alguien ser un ingeniero civil y le dices, bueno, en tu currículum muéstrame qué obras has hecho. Y no tiene nada. ¿Dudarías de que realmente es un ingeniero? ¿Por qué se espera de él? Que tenga obras. Es igual de un médico, de un cirujano. Tú esperas que el cirujano que te va a operar haya operado antes lo suficiente para que tenga la destreza, ¿verdad? Si no, dudarías de su capacidad o de ponerte en sus manos. De la misma manera, las obras son el producto de la fe verdadera.
Las obras son el producto de la fe verdadera. La verdadera fe resulta en obras que demuestran una forma de vida cristiana y prueban que el creyente está en una relación salvadora con Cristo. No que las obras salvan, dice Santiago. Santiago dice que las obras es la consecuencia natural de poseer la fe salvadora. Versículos 18 y 19, Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y otro dirá, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante cómo pone esto Santiago. Santiago aquí nos presenta a dos personas. Uno que dice yo tengo fe, pero no tengo obras. Y otra persona que dice yo tengo obras, pero no tengo fe. Y para Santiago, esto es algo totalmente contradictorio. Santiago se rehúsa a aceptar una división entre la fe y las obras. Alguien no puede decir, o mejor dicho, el que dice yo tengo fe, pero no tengo obras, para Pablo es algo que no es lo normal en la vida cristiana. La verdadera fe no puede existir separada de las obras, y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. Y alguien puede decir, pero hay mucha gente que ayuda, que hace buenas obras. Sí, es cierto. Pero también el profeta, ¿qué nos dice del Antiguo Testamento? Que nuestras mejores obras, nuestras mejores intenciones son como, ¿recuerdan? Trapos de inmundicia. Entonces, las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la fe verdadera. Y Santiago en este contexto dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por lo que hago. Lo que está diciendo Santiago es, no eres lo que dices, eres lo que haces. Lo que está diciendo Santiago es que si tú dices creer en el Señor Jesucristo y poseer la fe verdadera, tu vida, tu conducta, darán testimonio de esa fe. Es necesario, por lo tanto, que mostremos nuestra fe por medio de nuestra conducta. Santiago utiliza un ejemplo que sus lectores entenderían perfectamente, porque es medio raro que Santiago incruste, ¿verdad?, en esta parte y diga, los demonios también creen. ¿No? ¿Por qué hace eso Santiago? Porque esta carta fue escrita a los judíos. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los judíos tenían un credo que se denominaba la Shema. Y es la Shema que aquí Santiago hace referencia que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Y dice lo siguiente, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Este era un credo que el pueblo judío lo recitaba. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, la fe no es más que una recitación de las palabras familiares de algún credo, aunque estas palabras sean totalmente ciertas. Las mismas se han transformado en un frío ejercicio espiritual que no tiene ningún valor referente a la fe verdadera. Es simplemente repetir. Es simplemente asentar, sí, existe un Dios, ¿no?, que creó todo, pero eso no llega a salvar a nadie. Entonces, Santiago se está refiriendo a este concepto, a este conocimiento intelectual que los judíos tenían de Dios y que lo repetían.
Pero él dice, y llega aquí a su clímax en este versículo y dice, hasta los demonios creen que Dios es uno. Santiago está diciendo, los demonios incluso tienen una ortodoxia correcta de las Escrituras. Lo vemos en la tentación de Jesús en Mateo 4. El diablo citando la Biblia. ¿Qué está diciendo Santiago? Que los demonios saben quién es Dios, tienen un conocimiento intelectual de Dios, saben quién es Jesucristo, pero ese creer, evidentemente ya han sido juzgados y condenados, pero a pesar de ello, ese creer, esa fe, no los lleva a la salvación. Esa fe, ese conocimiento intelectual, no lleva a nadie a la salvación. De manera similar, el hombre que solo da su aprobación intelectual a la verdad de Dios, sin demostrar una confianza genuina en el Señor Jesucristo, carece de una fe verdadera, y Santiago dice, su fe está muerta. No es una fe verdadera. No es la fe que salva. Y es muy interesante que Santiago nos da a entender que la persona que solo tiene el conocimiento de que Dios es uno, es decir, que intelectualmente sabe que existe un Dios y que no tiene la verdadera fe por medio de Jesucristo, es peor que los demonios, ya que ellos creen y tiemblan, porque son conscientes de la realidad del Dios Todopoderoso. Ellos confesaron el nombre de Cristo durante el ministerio de Jesús. Ejemplo, en Marcos 5, 6, 7 dice lo siguiente: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, interesante lo que dice el demonio, ¿no? Te imploro por Dios que no me atormentes. Curioso, ¿no? Rogando a Dios. Pero vemos en el ministerio de Jesús que el conocimiento intelectual de estos demonios hacían que temblaran de espanto ante la realidad de la majestuosidad de Dios y su juicio. Pero muchas veces el hombre, ante el conocimiento de Dios meramente intelectual, no tiene ninguna respuesta hacia Dios y es indiferente o se cobija en la religiosidad. El conocimiento del Hijo de Dios los hace temblar, pero tal conocimiento no puede salvar a nadie. El conocimiento sin fe se torna, por lo tanto, inútil. Y esto me recuerda a las palabras de Jesús en este discurso del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, que dice: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo que dice Santiago, no el que dice que tiene fe, sino que dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre. No es fe versus obras, es fe y obras. Las obras es la consecuencia natural de poseer la fe verdadera. Todo el mundo dice creer en Dios. Todo el mundo cree en un Dios. Pero eso no salvará a nadie. Y lo que está diciendo simplemente Santiago es: la única manera de poder ver en la vida de alguien la fe verdadera es la evidencia de las obras. En el versículo 20 al 26 leemos lo siguiente: pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Fíjense lo que dice. ¿Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe
fue perfeccionada o se perfecciona. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y Santiago es contundente en su sentencia. En esta parte final, lo que Santiago se propone hacer es demostrar a través del Antiguo Testamento, desde un punto de vista histórico, que la fe y las obras son dos caras de una misma moneda y que no se pueden y deben separar. Y para eso se remonta al padre de la fe y toma como ejemplo a Abraham. Y Santiago es muy directo y dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Otras traducciones dice, hombre necio, tonto. Como si le dijera al que tiene este concepto puramente intelectual de Dios, no tienes en qué basar tus argumentos acerca de las obras. Tus palabras carecen de verdad, no tienen fundamento. Y nos muestra dos evidencias concretas de que la fe siempre va acompañada de obras. El primero es Abraham, el padre de la fe. ¿Verdad? Abraham fue considerado justo ante los ojos de Dios porque confió en él hasta el punto de dedicar a su hijo en un altar. Ahora, uno podría malinterpretar el pasaje porque dice, no fue justificado por las obras Abraham, y lo que sucede es que Santiago empieza del final hacia adelante, mientras que Pablo es de adelante hacia el final. Explico. Santiago dice, la fe sola es la que salva, pero esa fe va acompañada de obras, desde el punto de vista de mi relación con Dios. Pero Santiago está hablando del punto de vista humano y dice, tus obras son la evidencia de tu fe verdadera. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, Santiago está diciendo, miren lo que hizo, gracias, miren la fe verdadera de Abraham. Porque él no solamente decía creer en Dios, sino que obedeció y confió plenamente en Dios. En ese sentido, lo que está diciendo Santiago, al ofrecer y obedecer a su hijo, la fe de Abraham sacó lustre a su fe, por así decirlo. ¿Correcto? Santiago demuestra que Abraham actuó en base a su fe. Lo que está diciendo Santiago es que la fe y las obras van juntas, que no deben ser separadas y que la fe separada de los hechos no justifica a nadie. No justifica a nadie. Y el segundo ejemplo que Santiago toma del Antiguo Testamento es Rahab, la prostituta. Y es interesante porque Santiago toma el ejemplo del padre de la fe que es judío y de la gentil es Rahab, que es una prostituta. Y lo que nos va a decir Santiago es que Rahab es considerada justa por lo que hizo, ya que estaba fundamentada en una fe verdadera. Si leemos Josué 2, del 9 al 11, fíjense cómo se expresa Rahab. Y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón,
no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor, vuestro Dios, fíjense lo que dice Rabá, Él es Dios arriba, en los cielos, y abajo en la tierra. Rabat había escuchado, su pueblo había escuchado las grandes obras maravillosas que Dios había hecho con su pueblo a sacarlo de Egipto. Y ella creyó. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, que es la vitrina de los héroes de la fe. Y ahí está Rabat, dice lo siguiente en Hebreos 11:31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Por la fe, ella actuó en obediencia. Cuando uno lee todo el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta que siempre empieza, por la fe, cerraron boca de leones. Por la fe, apagaron fuegos impetuosos. Por la fe, rodearon Jericó 7 días y gritaron y cayeron los muros. Pero todo es por la fe, pero inmediatamente por la fe va acompañada de ¿qué? De obras. No que las obras salven, dice Santiago, pero que las obras es una evidencia de que posees una fe salvadora. Porque todo el mundo dice creer en Dios. Rabab y Abraham ponen su fe en acción en la vida diaria y bajo condiciones peligrosas. Dios lo justifica por su fe que se manifiesta en obras. Se manifiesta indudablemente en obras. Y Santiago de esta manera demuestra que históricamente, a lo largo de todas las Escrituras, la fe viene acompañada de obras. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir en una absoluta rebeldía y desobediencia a la palabra de Dios. No calza, dice Santiago. Y Santiago termina este capítulo 2 de la siguiente manera, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago es categórico. Todos sabemos, y hablando un poco bajo el pensamiento hebraico, cuando se separa la parte inmaterial de lo material, sabemos que es la muerte. Es un cuerpo inerte que no hace nada. Santiago dice, así como cuando el espíritu, la parte inmaterial del hombre, sale del cuerpo, se separa de su cuerpo y muere, de la misma forma, la fe sin las obras está muerta. No sirve para nada. No es la fe verdadera. Y de esta manera Santiago lo que quiere es que sus lectores tengan presente, por un lado, porque acuérdense una vez más que esta carta está dirigida a los judíos. Los judíos ponían su salvación, su confianza en las obras, en la ley. Pero cuando llegan al Evangelio se van al otro extremo. Como la ley ya no sirve para salvar, entonces dejo las obras. Y es una fe pura, intelectual, que no transforma el corazón. Pero tenemos que recordar que Dios justifica al hombre cuando éste confía plenamente en Jesucristo. Demuestra su amor por Dios y escucha obedientemente la palabra de Dios y actúa en consecuencia. O sea, la fe nos va a llevar a actuar en consecuencia a lo que creemos. Juan 3:36, si podemos Juan 3:36, es muy interesante lo que Jesús dice acá. Y he escogido la Biblia de las Américas porque traduce muy bien desde el original, porque la Reina Valera ahí no traduce exactamente, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, fe, no es obras, es fe. Para salvarse no te cuesta nada, es fe. Pero dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida.
La Reina Valera traduce de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, pero en el original no es cree la palabra, es obedece. Qué interesante que Jesús diga eso, hablando de la fe verdadera y la fe salvadora. Él está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por lo tanto, la consecuencia natural de tener la fe verdadera es obedecer a Dios. No es que no vamos a fallar, podemos fallar, pecamos y nos equivocamos, erramos al blanco. Pero, como dice Juan, en 1 Juan, no practicamos el pecado. No es una vida dedicada al pecado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Porque la fe va acompañada de las obras. Romanos 3:20 lo deja claro, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, es la fe que no me cuesta nada recibirla, solamente creer en Cristo, pero el proceso de santificación, el proceso de hacer esas buenas obras, eso sí me va a costar. A través de la ayuda del Espíritu Santo, eso me va a costar. Porque la fe, la salvación es gratuita, pero la santificación, Jesús dijo, tienes que morir a ti mismo. Y ahí se van a evidenciar esas buenas obras. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Pablo dice esto, corrobora lo que Santiago está diciendo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta? La fe verdadera trae indudablemente como consecuencia natural dar una evidencia de buenas obras. Y aquí Santiago, hasta donde estamos estudiando, nos demuestra las buenas obras. En el capítulo 1, por ejemplo, cuando estás pasando por pruebas, que tengas gozo. Julio nos habló de no discriminar, de ser imparciales en nuestros juicios. Santiago va demostrando las buenas obras, la compasión. Si tu hermano está en necesidad, ayúdalo. Y Santiago va demostrando todo ello. Ahora, ¿por qué es una consecuencia natural de la fe verdadera? La razón por la cual Santiago nos dice que la fe no puede ser separada de las obras, son dos razones por las cuales tenemos que prestar muchísima atención. La primera es porque Efesios 3:17 dice lo siguiente: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que Cristo mora en tu corazón. Que si tú tienes la fe verdadera, Cristo mora en tu corazón. ¿Y qué más dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solamente Cristo mora en tu corazón, sino que el Espíritu Santo se te ha sido dado. Por lo tanto, posees la fe verdadera y estás más que capacitado para andar en aquellas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. La fe verdadera producirá el buen fruto, es decir, las buenas obras. No estamos hablando de perfección, evidentemente, todos fallamos, todos pecamos, pero es imposible que teniendo al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros no seamos impactados con esa verdad. Y nuestras vidas no sean transformadas a una vida como la Biblia nos demanda y nos enseña. Por eso, todo, absolutamente todo, se centra en Jesucristo. Por eso, todo, absolutamente todo, se centra en el Evangelio. En aceptar la obra de Cristo por fe en nuestros corazones. Solamente la fe en Cristo y no las obras pueden traer salvación. Sin embargo, las buenas obras
son la consecuencia y la evidencia vital indispensable de una vida con Cristo. Y estoy seguro que ahorita están en su mente pasando aquellos versículos que nos hablan de todo ello. Por ejemplo, Juan 15, ¿verdad? Que dice que permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y Maestro y no hacéis lo que os digo? Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Obedezcan mis mandamientos. Es decir, una fe de lo abstracto, intelectual, no es una fe verdadera y no es una fe que salva a nadie. La verdadera fe va acompañada de obras. Y nuestra vida debe reflejar eso, no perfección, pero sí que estamos centrados en Cristo, en el Evangelio, confiando absolutamente en Él y en el poder de su Espíritu para ser renovados y transformados. Y de esta manera, es bien interesante, ¿no? Jesús dijo en los Evangelios, vuestra luz brille a todos los hombres para que viendo ¿qué? Sus palabras, sus buenas obras, glorifiquen al Padre. No es fe versus obras, no es una competencia, es fe y obras como consecuencia de una fe verdadera.